Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy vengo a hablaros sobre parte de las lecturas que hice en el mes de febrero, en el Little February. Como viene siendo tradicional en años anteriores, con esta iniciativa que ha hecho Laia, pues he leído bastante porque claro, son obras cortitas y vas sumando una y otra y no te das apenas cuenta. Y este año, pues de nuevo, no sé si tenemos alrededor de 18 o 20 obras que han sido, pues eso, leídas y disfrutadas en este mes de febrero de 2024 y pues hoy vengo a traer una primera parte de resumen de lecturas. Y es que bueno, al final he pensado que es mejor dividirlo pues un poco por temáticas y hoy vengo a hablar un poquito sobre esas novelas un poco más de narrativa generalista o de géneros un poco más realistas quizás, ¿no? Así que no me enrollo más porque hay mucha tela que cortar y no quiero que este vídeo se haga demasiado largo, aunque todas sabemos aquí que va a ser un vídeo largo. Pero antes de empezar, recordaros nada más que podéis apoyar al canal y ayudar un poquito más a que tenga más visibilidad, a que YouTube enseñe mis vídeos, si os suscribís al canal, si le dais a la campanita, muy importante porque así YouTube os avisa de que he subido un vídeo nuevo y lo podéis ver pues cercano a la hora en la que yo lo publico, porque de esta manera YouTube entiende que es un vídeo que os gusta mucho y lo enseña mucho más. Por otro lado, pues podéis darle a me gusta o no me gusta, según lo que os parezca el contenido del vídeo, y por supuesto pues podéis compartirlo con esas personas que penséis que pueden estar interesadas. Y nada, dejadme también en comentarios qué habéis leído este mes de febrero, si habéis participado en la iniciativa o si habéis leído alguno de estos libros de los que yo vengo a hablar hoy. Y recordaros también que tenéis aquí debajo el enlace a mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, así como al grupo general del club de lectura de Una Fantasía de Club. Y ahora sí, comenzamos. No voy a ir por orden cronológico de lectura, sino en cómo lo he ido apuntando aquí, que es un poco un jaleo. Así que os voy a empezar hablando de Agatha Racing, El manantial de la muerte, que es la última publicación que se ha hecho justo en este mes de febrero de la saga de Agatha Racing, evidentemente. Y tengo que decir que a pesar de que sí que lo he disfrutado por ese reencuentro con la protagonista, que siempre es maravillosa, me ha gustado menos que otros libros. Ya en el sexto y este séptimo vengo notando que hay algunas cositas que se me están haciendo ya un poco repetitivas, cierta relación de la protagonista con otro de los personajes que aparecen en la saga de libros, en la serie de libros, que me parece una relación ya que está yendo demasiado al mismo sitio y tiene la misma dinámica todo el tiempo. Y claro, eso es verdad que a mí ya, por un lado me enfada porque es una situación que no entiendo y que me pone muy nerviosa, y por otro lado me aburre porque es que no avanzamos. Entonces esa parte la estoy sufriendo ya y está yendo en detrimento del disfrute, ¿no? de la obra como tal. Por otro lado, en estas dos últimas obras también la dinámica del pueblo, de la relación de Agatha con sus vecinos y tal, es prácticamente inexistente, porque en el sexto estamos en otro país y en este el misterio no ocurre en el pueblo, ocurre fuera. Entonces como que se relaciona menos con sus vecinos y con esos personajes que ya han sido recurrentes en otros libros, y yo echo mucho de menos esa relación, esos cotilleos, esos dimes y diretes, y noto a Agatha mucho más sola, ¿no? Porque claro, no tenemos esa perspectiva, ¿no?, del día a día en el pueblo. Así que es algo que he echado bastante de menos. El misterio, al final, como ya sabéis, aquí es lo de menos. Tenemos un misterio que ocurre en otro pueblo que está pues cercano al pueblo donde vive Agatha y que tiene que ver con precisamente una fuente, un manantial que está empleando una empresa de embotellamiento de agua para su venta, ¿no? Entonces algo ocurre aquí, hay un asesinato y tenemos que averiguar un poco pues eso, quién ha sido, y pues lo de siempre, la dinámica de Agatha metiendo las narices donde no le llaman y poniendo su vida en peligro a causa de esto. También es verdad que he visto un avance en su relación de amistad con otros personajes que me ha gustado mucho, y esos personajes me están haciendo reír bastante. Y Agatha como tal yo creo que está empezando a dar pasos para desintoxicarse de esa otra relación que digo que me tiene un poco aburrida. Así que yo creo y espero que en el próximo libro vayamos ya en otro camino y que las dinámicas comiencen a ser
algo nuevo, ¿no? Y que haya pues otros factores de interés y que un poco se olvide de esa otra persona que está siendo tan tóxica con ella, ¿no? Así que eso. Por otro lado, el policía, Billy, es maravilloso, el pobrecito es adorable. Y luego otro que es un personaje que viene de la vida anterior de Agatha en Londres, que es Roy, y que también me parece que está teniendo una muy buena evolución, que me está gustando bastante. A mí me está haciendo reír mucho y es que yo creo que es de esos incentivos, ¿no? Que cuando aparece todo parece más divertido, todo es, pues sabes que algo va a ocurrir, que va a meter en un follón a Agatha y que van a tener que salir los dos de ahí. Y hay escenas hilarantes con ellos dos, así que maravillosos. En ese sentido, contenta por ahí. El siguiente libro del que voy a hablaros es el que salió en la encuesta de los 10 del 24, que bueno, si no sabéis de qué os estoy hablando, os dejo por aquí el vídeo de esa iniciativa, ¿no? De ese reto que tengo yo, y pues tiene que ver con que vosotros elegís mis lecturas a través de encuestas en Instagram. Así es que el que salió en este caso fue Una escritora en la cocina, de Lori Colwin. Está publicado por Libros del Asteroide y bueno, pues es como mi introducción en las food memoirs, en esta especie de memorias en las que la autora nos habla de su vida a través de la comida, ¿no? Aquí, bueno, pues tenemos además un montón de recetas, es algo peculiar, ¿no? Porque es como muy íntimo y te va contando momentos de su vida a través de, como digo, de determinadas recetas y determinados platos, y cómo esos platos le evocan a situaciones de su pasado, o cómo su relación con la cocina ha ido fraguándose a lo largo de los años por necesidad en algunos casos y por placer en otras. Nos va contando pues de diferentes momentos, ¿no? Cada capítulo te retrotrae a un momento, pues quizás cuando estaba en la universidad, cuando se independizó, en alguno de sus viajes, un poco te va contando su vida cuando fue madre, la vida social ya cuando eres madre, un poco todo esto, y vas viendo pequeñas pinceladas de su vida y pequeños momentos en los que te comparte su cotidianidad, ¿no? Entonces tiene que gustarte este tipo de obras, tiene que gustarte que te cuenten la nada, ¿no? Porque no hay una trama, no hay un hilo argumental y no hay ningún eje conductor. Simplemente es la vida de alguien, pero de una manera además muy a salto de mata, ¿no? Muy de repente estamos en un momento de mi vida, en un capitulito, luego estamos en otro, luego te cuento otro por en medio y luego... Entonces es algo que te tiene que gustar, pero es muy íntimo y es divertido y tiene mucho sentido del humor. Sí que es verdad que te comparte recetas que yo me echaba las manos a la cabeza porque decía, Dios mío, o sea, es todo grasas y todo, pues eso, cocina un poco estadounidense, ¿no? A pesar de que ella le pone mucho cariño y que sí que es verdad que te cuenta de cómo intentar llevar una alimentación más saludable, tal, ella te lo va contando, ¿no? Pero dentro de esto no dejamos de tener recetas bien cargadas de cosas, ¿no? De cosas. Entonces es como, Dios mío, por favor, me está subiendo el colesterol solo de leer la receta. Hubo momentos en los que me daba pena porque te habla del futuro, de su hija, te habla de todo esto y claro, ella fue una autora que falleció bastante joven. Cuando lees el libro te da un poquito de un pellizquito, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me ha parecido como estar teniendo una charla con una amiga, una lectura muy entrañable, y por supuesto os tiene que gustar también la cocina y la comida porque hay mucha cocina, mucha comida. Se notaba que ella disfrutaba con los platos, creándolos y luego comiéndolos, evidentemente, y ya no solo con eso, sino con el acto social que implica sentarte alrededor de una mesa, ¿no? Y compartir lo que has cocinado con otras personas, ¿no? Me ha gustado mucho y me encantaría seguir profundizando en este tipo de obras. Tengo que pedirle a Miquel, a Mikey F, que me diga por dónde tengo que seguir, porque yo ya se lo he dicho a él. Él va a ser mi guía espiritual en cuanto a food memoirs. Por otro lado, una obra que no sé cómo catalogar, porque igual debería ir en la parte en la que voy a hablar de novela de género, porque es distopía, es ciencia ficción, pero por otro lado hay otras muchas cosas y no incide tanto en la ambientación distópica como en la crítica que hace y en otros temas, ¿no? Entonces es difícil ubicarla porque es muchas cosas.
pero en definitiva yo creo que pega más aquí, y se trata de Las indignas de Agustina Bazterrica, publicado por Alfaguara. En este caso lo leí, como ya os dije, porque iba a ser lectura conjunta en Loras Lectoras, en el podcast de mi amiga Laura de la UEDSI y de Esti Reads a Lot. Y bueno, pues luego hicieron un encuentro con la autora que fue súper interesante. Además, ya sabéis que yo ya me había leído Cadáver exquisito, que es una obra muy incómoda, que te hace reflexionar muchísimo y que con el paso del tiempo ha dejado bastante más pozo en mí del que yo me esperaba, ¿no? Entonces, pues eso, yo me animé a leer esta obra y yo creo que en mi caso me ha gustado más, y ha sido algo controvertido, ¿no? Me ha gustado más incluso que Cadáver exquisito, y no ha sido la tónica general. Reconozco que, digamos que soy la oveja negra, que pocas hemos leído y disfrutado más esta obra, que Cadáver exquisito sí se puede disfrutar, ¿no? No diría disfrutar, como apreciar, ¿no?, esta obra, ¿no? Y es que nos encontramos, como digo, en un contexto distópico en el que la especie humana se ha visto abocada a su extinción por el cambio climático, por conflictos climáticos y bueno, pues nuestro medio ambiente ya no nos quiere aquí. El planeta está diciendo que somos una plaga que exterminar, y pues al final nuestra supervivencia está siendo algo muy complicado, ¿no? Entonces nos encontramos con una especie de reducto de esta humanidad que está bastante escondido y que tiene todas las dinámicas de una secta, y es pues una sociedad que está establecida solo por mujeres, que tiene una jerarquía muy particular, y que además pues vamos viendo esa dinámica de poder, ¿no?, de quién ejerce ese poder. Tienes aquí a una cabeza visible y luego tienes a alguien por detrás, un ente al que solo llaman él, y que es el que maneja todo, digamos, el que guía a todas estas mujeres, el que ha hecho esa labor de lavado de cerebro, ¿no?, por así decir. Y ya digo que se ejerce su poder de la mano de otra mujer, que es la que va a hacer que esas normas y esa jerarquía se mantengan, ¿no?, y va a imponer mano dura. Entonces tenemos aquí pues eso, esta jerarquía tan especial. Tenemos a las iluminadas, que son las que se supone que son como una especie de elegidas para ir para tener ese contacto con él, ¿no? Y cuando son elegidas como iluminadas desaparecen, y es algo muy misterioso y no se sabe exactamente qué pasa con ellas. Luego tenemos diferentes grupos que se ven sometidas a distintas mutilaciones por razones que nos cuentan en el libro, y luego tenemos un grupo que es como el grupo general, ¿no?, de mujeres, y otro subgrupo que son chicas que ya venían con malformaciones, que venían pues heridas, con cicatrices, pues con un aspecto menos deseable, y que son como sirvientas, ¿no? Entonces pues eso, tenemos todas estas jerarquías diferentes, cómo van relacionándose entre sí. Nos va explicando un poco desde la perspectiva de una de las protagonistas cómo ha llegado hasta allí, cómo está el mundo y qué es lo que pasa fuera y dentro. Y bueno, todo esto está transcrito a modo de diarios, unos diarios muy particulares, porque se ve y te lo transmite, que están escritos a escondidas, que están escritos con prisa. A veces te deja a medias de una narración y te va contando pues eso, cosas que la propia protagonista, que es la que está haciendo el diario, necesita volcar, ¿no?, sus pensamientos, sus sensaciones, cosas que se guarda porque si las cuenta se van a hacer reales y eso va a hacer que le duelan más todavía. No sé, es muy interesante analizar cómo se da cuenta de la situación que está viviendo, cómo sabe que no sabe nada. Es una obra muy incómoda de leer también. Es una obra que es cierto que no te deja el final pues como muy precipitado y muy abierto a interpretaciones, y quizás esto no sea del gusto de todo el mundo, y pues eso, muy incisivo en algunas cosas y muy por encima en otras. Entonces claro, nos haría falta como mucho más contexto, mucho más de explicarte qué es lo que ha pasado antes, por qué el mundo está como está, cómo se llega hasta aquí, cómo se ha creado esta sociedad sectaria totalmente, saber un poco más de lo que pasa después, no sé, qué hay más allá de todo esto, ¿no? Entonces es verdad que eso, que al final te deja todo muy en el aire y te faltan páginas, pero
La propia autora dice que es su intención, que ella quiere que haya libre interpretación y que cada uno lea esta obra aplicándole el significado que quiera, ¿no? Es una obra intensa también, es una obra incómoda y es una obra que tiene ese estilo también que yo creo que tiene la autora, tan crudo, ¿no? Tan directo y tan brutal en algunos momentos, y me ha gustado bastante esta obra. Lo siguiente que leí se lo tengo que agradecer infinitamente a Laia y a Esther, a Laia de Quién te lo ha dicho y a Esther de Esther is Reading, porque ellas fueron las que me hicieron llegar este libro, que además pues ha sido algo que no pude leer en su momento y que pues ha llegado ya cuando me he sentido fuerte para poder enfrentarme a esta historia, y se trata de Las vías de Austin Roca, que como sabéis es un autor que escribe bajo seudónimo, que bueno, pues es autopublicado, además tiene todos los factores para que sea muy complicado que lleguéis a conocerlo, pero de verdad que tenéis que hacerlo. Y pues Laia es abanderada, es la cara visible un poco y en representación del autor, porque él ha confiado en ella para que dé visibilidad y dé voz a esta obra. Nos encontramos precisamente con hechos reales de la vida del propio autor, que nos está mostrando un poco las experiencias que vivió en un colegio religioso y esos abusos a los que se vio sometido en muchos factores, esa familia disfuncional de la que procedía, y un poco pues esas situaciones a las que ningún niño debería enfrentarse, ¿no? De esa infancia tan carente de infancia, ¿no? Y es bastante importante, ¿no? Es una obra de peso, a pesar de que es muy cortita, pero eso nos va enseñando ese día a día de tantísimos alumnos en el pasado y en el presente, ¿no? Sí que es cierto que hay cosas que se ve que pues, es un niño educado y criado en los 80, 90, ¿no? Y que hay cosas que hoy en día, pues me imagino que ya no se harán tanto a nivel, digamos, de la institución educativa, ¿no? Luego la ambientación sí que notas que es de esa época, ¿no? Por cosas que va contando, por las dinámicas diarias. Es que el contexto es tan duro, es que es tan difícil ver a lo que se tiene que enfrentar este niño, porque no se va a poder sentir a salvo ni dentro ni fuera de su casa. Esa figura del padre como algo autoritario, como algo carente de emociones, que no te transmite su cariño, ¿no? Y esa figura tan dura, ¿no? Y por otro lado, pues situaciones que vive con la madre que también son bastante difíciles, no sé, no tienes ese templo, no tienes esa seguridad en tu casa, y es que cuando sales tampoco la tienes, ¿no? Porque este niño se enfrenta a un centro escolar en el que pues todo es muy difícil, tanto a nivel de sus compañeros como a nivel de los propios profesores, que lejos de denunciar las situaciones que pueden ver que el niño está viviendo, son un factor más a la hora de hacer que este niño se sienta mal y se sienta en un pozo sin salida. Llegan momentos muy difíciles, pero es una obra muy necesaria porque te muestra una realidad que no hay que obviar. Y hoy en día pues seguimos viviendo estas situaciones a diario, de manera brutal, de manera salvaje y sin piedad alguna. Y es muy complicado, ya digo. Así que pues es una obra necesaria que nos puede ayudar a detectar también si alguien cercano a nosotros está viviendo una situación así, o si está ejerciendo algún tipo de acoso sobre otras personas, ¿no? Entonces, para poder detectar estas situaciones también es algo necesario, porque al final cómo se siente o cómo intentan ocultarlo o cómo intentan normalizar su vida las víctimas de acoso es lo general, ¿no? Es muy difícil que ellos den la voz de alarma, y tenemos que estar un poco ojo a visor, ¿no? Y intentar detectarlo de todas las maneras posibles. Además, el autor lo hace de una forma muy cotidiana, muy amena, hablando como cualquiera de nosotros lo hacemos, así es que es muy asequible y muy accesible para que lo leamos tanto nosotros como los más pequeños, los más jóvenes, los que están en época de ser víctimas o ser verdugos. Así que, bueno, pues una obra que no debéis dejar pasar y que recomiendo que leáis. Y en relación con estas obras intensas y estas obras en las que aparecen pues monstruos, vamos a ser claros, he leído una obra
bastante diferente a lo que suelo leer, y se trata de Monstruos Criminales de Estela Nayades. Está publicado por Montena y se trata del libro viajero que me ha tocado leer este mes. Ya sabéis, esta dinámica en la que nos hemos juntado 9 personas y que nos vamos a ir mandando cada mes un libro. En este caso ya digo que es un libro muy diferente a lo que suelo tratar porque nos muestra diferentes casos reales, diferentes, lo que hoy se estilaría decir true crime, pero con un componente sobrenatural, porque te lo divide en casos de vampiros, zombies, sobre hombres lobo, un poco brujas, un poco todo esto, ¿no? Como que tienen ese factor sobrenatural en el sentido de que a esos criminales se les otorgaba cierto halo de leyenda y de mito, ¿no? Por diferentes circunstancias. Entonces tenemos pequeñas pinceladas de casos pues como el de la vampira de Barcelona, la condesa sangrienta, también casos más actuales como precisamente el de la red de brujas de Cádiz, ¿no? Que esto fue un caso de principios de los 2000, creo recordar. Pues eso, diferentes casos de una manera muy breve que te cuentan un poco sobre la vida previa de la persona sobre la que gira esta especie de mito, y cómo llega a ser la persona que es, cómo se convierte en ese monstruo, qué es lo que hace a lo largo de su vida y bueno, pues cómo acaba, ¿no? Entonces ya digo, a modo de pequeño relato, pequeña mini biografía de cada uno de ellos, hay casos espeluznantes. Te lo asocian a toda esta mitología de pues vampiro, hombre lobo, todo esto por lo sanguinario de cada uno de los casos y por las excentricidades que rodeaban también a todos estos casos, porque es que, bueno, pues hay cosas verdaderamente perturbadoras, ¿no? Había algunos que ya conocía, otros que no, y sinceramente muchos que tampoco me han interesado demasiado porque, bueno, pues tampoco le he visto la conexión con esa leyenda, ¿no? O ese mito, ¿no? Quizás, como eran tan cortitos, quizás no profundizabas demasiado y cuando estabas empezando a interesarte terminaba. Entonces eso es algo que me ha faltado un poquito. Quizás algo que tampoco me ha gustado demasiado ha sido el estilo de la autora, porque yo creo que Estela funciona muchísimo mejor como narradora, porque bueno, su canal lo tenéis que conocer seguro, y funciona mucho mejor como narradora, y lo que cuenta además también para mí tiene mucho más impacto, pues con toda la ambientación que ella le da, todo esto, ¿no? Y su dicción y todo esto, como que me resulta mucho más impactante, ¿no? Que por escrito. Otro de los libros que he estado leyendo este mes ha sido Los amigos de Kazumi Yumoto. Está publicado por Nocturna y ha sido mi primera toma de contacto con la autora. Ya sabéis que yo tenía muchísimas ganas de estrenarme con ella, ya lo había dicho también, no sé si por aquí, pero por Instagram seguro, y es súper recomendada por mi amiga Laura, la Guay de Sí, y también por Jesús de Repellent Boy, porque él siempre habla muchísimo de esta autora, de lo mucho que le gusta, y pues eso, tenía altas expectativas. Es una autora que bajo el prisma de una historia sencilla y cotidiana y quizás con un punto infantil, juvenil, porque sus protagonistas, creo, según tengo entendido, suelen ser niños, por lo menos lo es así en esta obra, habla de temas muy profundos como la muerte, que suele ser un tema recurrente en sus obras, ¿no? Esta obra ha sido muy tierna. La literatura asiática, ya sabéis que por lo menos la japonesa muchas veces, y ya lo he dicho en otros vídeos, es como muy fría, muy distante, ¿no? Ya sabemos que un poco ellos para transmitir sus emociones tienen como una barrera, ¿no? Hay bastante distancia social y emocional, ¿no? Entonces se ve mucho eso en su escritura también, ¿no? Pero en este caso ha sido mucho más íntimo de lo que yo me esperaba, y es que tenemos un grupo de niños que, bueno, la abuela de uno de ellos fallece y ya sabéis, están en este momento de su vida en el que la muerte es algo que provoca mucho miedo y que provoca mucha curiosidad, y que ellos no saben en realidad cómo se van a enfrentar a algo así, ¿no? Entonces dicen que quieren ver a alguien morir, que quieren saber qué es lo que pasa. Y bueno, uno de ellos comenta que hay un anciano que creen que está a punto de morir y quieren ir a espiarlo para ver, pues eso, cuándo muere, cómo muere y qué pasa, ¿no? Cuando se muere. Vamos a ir, pues eso, acompañándoles en este camino, en este proceso, y vamos a ir conociéndoles un poquito más y conociendo la relación de estos niños entre sí, con esta persona mayor y un poco sus dinámicas. Y es algo
como digo, muy íntimo, muy profundo. Me ha parecido una manera muy accesible también, muy asequible de tratar estos temas, muy curiosa porque toda la novela, a pesar de tratar este tema, tiene un halo tan optimista y tan bonito y tan cotidiano que no te das cuenta de que estás transitando un camino que puede ser difícil, ¿no? Entonces, no sé, es una obra muy interesante y una manera de tratar estos temas que me parece muy acertada realmente, muy acertada y muy poco traumática, ¿no? En cuanto a que no te hace falta ser brutal o ser incisivo en algunas cosas para saber cómo tratarlas. Me apetece mucho seguir explorando dentro de las obras de esta autora porque, ya digo, son súper breves, creo que se pueden leer de una sentada, vaya, y que todas van a tener un poco esta misma idiosincrasia, ¿no? Este mismo estilo, esta misma manera de tratar los temas. Y ya por último, para hablar en este vídeo de mis lecturas de febrero, vengo a hablaros de otra obra súper recomendada por Laia, por quien te lo ha dicho, la propia instigadora de esta iniciativa, y se trata de Contra el viento del norte de David Glatauer. Pronunciación terrible, lo sé, me disculpáis, pero bueno, esto también está publicado por Alfaguara. Aquí lo que tenemos es una historia de amor muy particular porque se da a través de emails, y es muy curioso ir viendo esto porque tenemos una mujer que quiere darse de baja de un servicio de suscripción, de una suscripción, creo que era un periódico, una revista, algo así, y envía ese email a una dirección equivocada y recibe un email de vuelta como diciéndole: te estás equivocando, no es aquí, vas a seguir dada de alta en este servicio y pues eso, mándalo al lugar correcto porque yo no soy esa persona. Total, que a partir de este momento y de esta confusión se empiezan a generar diferentes conversaciones entre estas dos personas y vamos viendo a través de estos emails cómo se empieza a generar este vínculo, esta relación, cómo va evolucionando el nivel de confianza, cómo van contando un poco más sobre sí mismos, cómo son capaces de poner la barrera en determinados puntos o determinadas facetas de su vida, y un poco pues esa idealización de lo desconocido, esa emoción o esa sensación de como hay algo nuevo en mi vida, algo diferente, algo que se sale de lo normal. Esta es digamos que lo demás lo dejo en un segundo plano, mi vida real la tengo en un segundo plano. Me ha parecido muy curioso, muy interesante. Es verdad que a mí me ha puesto muy nerviosa la protagonista en algunos momentos por sus actitudes y sus comportamientos. También en algunos momentos me ha dado la sensación de obsesión porque era un ni contigo ni sin ti, eran rabietas injustificadas por determinadas circunstancias. Y era a veces esa nota quizás un poco posesiva o no sé, había cosas que no me terminaban de convencer. Por otro lado, también algo que sí que me ha parecido real es cómo escribían estos emails, porque en un primer momento pensé, uy, la gente no se expresaría así nunca, está como muy bien construido todo, como muy profundo, muy bien pensado lo que están escribiendo y como muy rimbombante todo, pero claro, es que en realidad no están hablando cara a cara. Tú cara a cara te expresas de otra manera y como lo que dices ya está dicho, no puedes dar marcha atrás y rehacer y reconstruir tu discurso. Sin embargo, aquí lo que tenemos son emails que pueden pensar, repensar, corregir, borrar, rehacer. Y claro, aquí tu discurso cambia, porque no es esa espontaneidad del momento en la que hablas y ya está, y se queda dicho, sino que, pues eso, puedes expresar lo que quieres de una manera más pensada. Y claro, pues es interesante ver cómo nuestros comportamientos o nuestro discurso en persona sería uno y por escrito es otro mucho más complejo, mucho mejor construido. También vamos viendo cómo esto va cambiando, depende del momento y depende de el nivel de relación que ya empiezan a tener estas personas, ¿no? Porque vas viendo cómo a veces el impulso sí que juega no un papel importante en esta situación, y cómo mandas un email y te arrepientes al momento, o lo mandas demasiado deprisa y no has podido pensar realmente lo que querías decir. Entonces es interesante ver esta dinámica, ¿no? Pero ya digo, a mí me ha parecido un poco
intensa además en algunos momentos y un poco obsesiva hasta el punto de que a mí me ha dado un poco de miedo en algunos momentos la situación, ¿no? Porque me parecía demasiado descontrolada y vamos viendo pues un poco todo esto y cómo va evolucionando. Tengo ganas de leer el segundo libro, no sé cuándo va a pasar, pero es que en cualquier tarde me siento y lo leo porque entre que son cortitos y que el formato es email y que se lee muy rápido, pues yo creo que eso, en cualquier tardecita que tenga así un poco tonta, me lo leo sin problema. Y hasta aquí llegaría esta primera parte del resumen de lecturas de febrero. Tengo la sensación de haber estado hablando muchísimo, pero es que he leído tanto y de todo se puede sacar tanto que me tengo que contener para no explayarme mucho más. Así que disculpadme si este vídeo se hace muy largo, pero ya sabéis, apasionada que es una. Como siempre os digo, aquí debajo tenéis mis redes sociales por si les queréis echar un vistacillo y también tenéis el enlace al grupo general del club de lectura por si os apetece participar. Esperad, por cierto, un próximo vídeo en el que os hable de esta otra vertiente de las lecturas de febrero, esas de fantasía y ciencia ficción, porque me apetece mucho y hay mucha tela que cortar también. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao.